Acaban de ser enviados a la cárcel estos dos hermanos. Se trata de Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardoso. Y es que son señalados por la Fiscalía, uno de ellos como conductor del taxi que recoge a Diana Ospina, recordemos, a las afueras de esta discoteca, y el otro como uno de los hombres que cuando ya van llegando a la casa aborda a Diana para comenzar este llamado paseo millonario. Recordemos, ella duró cerca de 12 horas con estas personas. Aquí dice la Fiscalía que se apoderaron de cerca de 40 millones de pesos en este paseo millonario. Son los principales responsables de este hecho que, recordemos, ocurrió el pasado 22 de febrero, muy cerca a su casa en esta zona de discoteca. Hay que decir que ellos aceptaron cargos por secuestro y también hurto en modalidad agravado. Es la noticia a esta hora, enviados a la cárcel y aceptan cargos estos dos hombres hermanos además. Mayra, aquí hay que hacer, digamos que no solamente una línea de tiempo, sino también varias claridades. El alcalde Carlos Fernando Galán también estaría diciendo que podría estar relacionada las capturas que se realizaron en las últimas horas también con el caso del profesor Neil Cubides, porque dice que al parecer esas personas también estarían implicadas en este paseo millonario de Diana Ospina. Que es un caso similar. Recordemos que este profesor es abordado a las afueras de un hospital en la calle 85. También le hacen paseo millonario, cerca de 6 millones de pesos, también información que nos dieron a conocer el día de hoy. Sin embargo, son modalidades diferentes porque a él fallece lastimosamente, es incinerado y lo encuentran en Usme, pero sí es lo que se aborda y analiza en este momento. 6 capturas esta semana, 4 por el caso del profesor y 2 por Diana Ospina. Entonces también se analiza en este momento esa hipótesis muy importante, si hacen parte de un grupo criminal, como abordan en este momento la investigación de la Fiscalía. Claro que sí, precisamente hablando de la Fiscalía, quiero preguntarles si en ese momento ya se pronunciaron y qué dijeron. Hablaron precisamente del tema de los paseos millonarios, también se refirieron el día de hoy a este caso y se analiza esa vertiente. También conocimos por fuentes oficiales del distrito es que se aborda y se analiza esa posibilidad de capturar más hombres en este momento, y también lo que se busca es que esta investigación pueda dar mayores resultados con más personas vinculadas a lo que podríamos estar viendo en este momento como un grupo criminal enfocado en estos paseos millonarios aquí en la capital del país. Adicional, dentro de esa declaración juramental recibida la señora Diana Lorena Ospina Guevara el 24 de febrero del año 2026, pues respecto de la participación de Diego Armando Gómez Cardoso, manifiesta que ella tenía su celular en la mano, donde por WhatsApp su amigo Andrés le escribe cómo iba y cuánto tiempo le faltaba para llegar a su casa. Ella le respondió que iba bien y que iban llegando, que estaba a 5 minutos de su casa, y él le contesta: vale, mañana nos hablamos. En la cuadra donde queda su casa le dice al conductor que la deje al lado del Pinito, que es la puerta del edificio donde ella vive. El conductor siguió derecho aproximadamente 5 metros de donde ella le indique que debía parar. Frenó el carro, ella quiso preguntar cuándo era, pero no alcanzó a terminar la palabra completa cuando sorpresivamente, con violencia, le abordan 2 sujetos por el lado y lado. El sujeto que sube al taxi por la parte izquierda la coge el cabello agresivamente diciéndole que se quedara quieta, vieja hija de puta, sometiéndole, poniéndole su cabeza entre las piernas de él para que no pudiera mirar hacia arriba. Él les gritó que por favor no le hicieran nada, que no la mataran, y les preguntó que qué pasa. Este mismo sujeto que estaba a su costado derecho le quita el celular de sus manos y empieza a gritar que le dieran las claves de las aplicaciones bancarias. De igual forma, el conductor le pregunta por las tarjetas bancarias y ella le responde que no las llevó. En vista de que no tenía todos, se alteran y se ponen más agresivos, jalándole el cabello y dándole puños en la cabeza. Le siguen sometiendo mientras el carro está en movimiento, le preguntan sobre las claves de sus tarjetas y el desbloqueo del teléfono. Por sus nervios no le pudo responder asertivamente y esto los enfadó más. Por eso la sometieron presionándole su cabeza con más fuerza, amenazándola que si no cooperaba la iban a matar. Estaba tan nerviosa que les dijo que iba a vomitar y ellos respondieron que no podía hacer. En medio del trayecto pararon el taxi, se bajó el conductor y la persona que la tenía sometida le pide
que le compre una botella de agua y le ofrece y ella responde que no y él sarcásticamente le dice, tranquila que no le voy a echar nada. Pasan 2 minutos aproximadamente y se sube de nuevo el conductor sin el agua ya que le pregunta por la botella y ella le dice que más adelante se la compra. Al mismo tiempo el sujeto que estaba a su derecha va solucionando lo de las transferencias por teléfono. Mayra, pues escuchábamos un relato muy, digamos que frío, un poco Estremecedor. estremecedor, porque ella dice y da detalles que la torturaron. Varios golpes en la cabeza, que es algo que no conocíamos. Incluso, Paula, el fin de semana pasado hablamos por primera vez con ella. Ella nos decía algo muy claro. Era la segunda vez que salía a la calle porque está intentando retomar su rutina y nos hablaba, no quiero recordar por todas las cosas que tuve que pasar. Por favor, abordemos otras preguntas, otros temas, cómo ha sido ese proceso de recuperación, pero ya escuchando lo que nos narra la fiscal en este momento de cómo fue ese abordaje, ese actuar de estas dos personas, además de otros hombres implicados. Son dos hermanos que son los primeros capturados, los primeros responsables y principales en este hecho, pero es realmente estremecedor escuchar cómo Diana por varias horas fue sometida a estos golpes por 40 millones de pesos, que fue la cifra total que dice la fiscalía que lograron sacarle en este paseo millonario. Ella es abandonada en esta vía Choachí, Cundinamarca, y llega caminando en medio de la lluvia a un CAI de la zona a pedir ayuda. Recordemos que ella se convirtió en el rostro ese día de esta búsqueda por el país, por la ciudad, sobre qué había pasado con Diana Ospina, y hay que saber qué hay detrás de todo esto que está ocurriendo en Bogotá, porque no solamente vemos este caso, vemos el de profesor y también lo que podría ser, como ha enfocado la fiscalía, que avanzan en este momento sobre este grupo criminal enfocados en paseos millonarios aquí en la capital del país. Mayra, pues muchas gracias por estos detalles y sobre todo por contarnos también el minuto a minuto de lo que ha sido precisamente este caso de Diana Ospina. Muchas gracias por acompañarnos. A usted, Pablo, muchas gracias. A las 4:13 de la tarde seguimos hablando del mismo tema, pero esta vez desde otra arista. Nos conectamos a esta hora con Andrés Felipe Peláez. Él es de la defensa de Diana Ospina. Abogado, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero empezar preguntándole cómo está Diana. Paula, buenas tardes. Un gusto saludarte y estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues creo que Diana recibe esta noticia con optimismo, por supuesto también como lo hemos dicho antes en redes sociales, con mucha cautela. Esto no deja de ser un suceso muy difícil para ella en su experiencia y bueno, pues ahorita creo que es simplemente un paso hacia la justicia y tenemos que seguir en esa senda. Así es, confiar en el trabajo de la justicia, doctor. Quiero hablar y, digamos, empezar a desmenuzar un poco este caso. Nos lo contaba Mayra hace un momento, ocurrido el 22 de febrero, en donde no se conoce por unas horas del paradero de Diana. Diana empieza a ser, digamos que, una persona buscada por todas las autoridades porque se desconocía en dónde estaba. Quiero que nos cuente un poco el momento en el que usted asume su defensa y cuál es, digamos que, la prioridad que le pide Diana y sus familiares. Bueno, pues te cuento, yo empiezo a trabajar con la familia de Diana cuando ella todavía está secuestrada. Luego ese mismo día, ya en horas, ya bien entrada la noche, tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar. En ese momento, pues ya obviamente las autoridades estaban haciendo las labores investigativas, sobre todo de entrevista correspondientes. A partir de ahí, pues empezamos un trabajo en el que todos sabemos que estamos persiguiendo pues el mismo objetivo, que es la judicialización de los posibles responsables. La fiscalía obviamente ha estado pues al tanto y ha estado en primera línea aquí en compañía del Gaula para poder dar con la captura de ellos. Y bueno, como te digo, nuestro objetivo principal era poder que la fiscalía lograra las capturas de estas personas que ya tenían pues bastantes datos de identificación que pudieran permitir con su judicialización y con su anterior ubicación. Y obviamente pues los temas de protección que son normales en este tipo de casos, porque obviamente estos hechos pues hacen sentir inseguro no solo a la ciudadanía en general, sino por supuesto a Diana como víctima directa de estos hechos.
Claro, abogado, y es que le iba a preguntar porque en la investigación, en el avance de la investigación, ustedes han podido conocer quizás seguimientos antes de lo que le ocurriera a Diana, en donde se pudiera ver esas personas, donde se pueda hacer una vinculación quizá a una organización criminal con más personas implicadas en este momento. ¿Qué ocurrió antes del día del secuestro de Diana? Pues hasta ahora no es ese un dato que nos dé la investigación, la verdad. Yo creo, y de hecho así lo señaló el día de hoy la fiscalía en la audiencia, creo que ha sido una situación del azar. Esto se dijo en el momento en el que se pretendía acreditar que estas personas eran un peligro para la comunidad, a instancias de la audiencia medida de aseguramiento. Entonces no creo que haya particularmente un seguimiento, sino que más bien creo que fue producto de la exposición normal en la que ella estaba este día en este establecimiento y que como pudo haber sido ella, lamentablemente, pues podía haber sido cualquier otra persona. Claro, doctor. Hagamos un poco la reconstrucción de los hechos, como le preguntaba hace un momento. Desde el 22 de febrero, esas horas, digamos que fueron no solamente determinantes para Diana, sino para su familia, que se contactaran con usted y que usted empezara a trabajar con ellos, pero luego que Diana es abandonada en esa vía hacia Choachí, que ella llega a un CAI y pide ayuda, ¿qué pasa después? Cuéntenos un poco el desarrollo de luego que ella llega al CAI, ¿qué es lo que sucede? Ok, bueno, mira, lo primero es que la familia y los amigos estaban en una disposición tremenda para poder ayudar y para poder dar con su paradero. Había unas personas que sabían que ella había salido el día anterior y que no se habían podido contactar con ella, casi que teniendo que hacerlo por alguna particularidad que tenían que encontrarse. Y todo este despliegue mediático, todo este despliegue en redes sociales hizo que la policía estuviera muy alerta. Diana, cuando es liberada, efectivamente logra llegar a un CAI. Ya cuando llega a ese CAI, pues los uniformados saben quién es ella porque pues ella se identifica y ellos ya habían visto la noticia durante todo ese día, lunes 23 de febrero, si mi memoria no me falla. Mm, y después de eso, pues puede llegar a su casa, puede reunirse nuevamente con su familia en su hogar y empezamos a articular la labor con la fiscalía. Yo creo que aquí ha habido una disposición del Gaula, de la policía, muy importante. Hay que reconocer un actuar muy célere, muy eficaz, con todos los medios técnicos, un trato muy humano, entendiendo la posición que tenía Diana, que por supuesto no era para nada sencilla. Estamos hablando de un delito que es que no solo te priva de la libertad, sino que pone en tela de juicio que tú tengas dignidad, porque al final del día están cosificando tu existencia, tú eres una moneda de cambio, de tal suerte que pues el dolor y la angustia no es solo la de ese momento, sino la de todos estos días después de estos hechos y por eso pues nos tranquiliza tanto que la fiscalía haya podido actuar tan rápidamente. Sabemos que eh, tienen muchas ocupaciones, hay muchísimos casos en donde se busca algo de justicia, tanto para los procesados como para las víctimas. Y agradecemos obviamente desde la familia de Diana, los amigos, todo el apoyo institucional que se ha tenido desde la alcaldía distrital, la fiscalía, el Gaula, los medios de comunicación, los familiares y amigos en las redes sociales. La verdad es que todo esto ha sido un grano de arena para que ella pudiera no solo estar en libertad desde ese 23 de febrero y con su familia, sino que hoy pudiera estar presente en la audiencia, que fue lo que lamentablemente no pudo pasar con el profesor del externado, que infortunadamente tuvo un resultado, pues que ya todos conocemos, muy desafortunado. Claro, doctor, es que usted lo decía hace un momento, como pudo ser Diana, pudo ser cualquier otra persona. Es decir, que básicamente está el riesgo inminente que esto infortunadamente vuelva a suceder y más si estos delincuentes continúan libres. Pues quiero hablar ahora del proceso de investigación en el tema ya judicial, estas dos capturas, ¿qué representan para este caso? Porque sabemos que aún falta una persona que pues, las autoridades están tras su pista.
A ver, yo te digo que creo que significa para el caso un paso gigante. Significa para el caso el inicio de hacer justicia en favor de Diana, después de sus hechos y indirectamente hacer justicia en favor de tantas personas que han sido víctimas de estos delitos y que no es algo que dejó de pasar en Colombia hace 10 años y que ahorita volvió, no, esto lo que hemos podido identificar muy informalmente es que son hechos que han transcurrido durante mucho tiempo y siguen pasando todos los días, sobre todo en Bogotá. De tal suerte que estas dos capturas pues son un muy buen comienzo, pero son eso, son el comienzo, porque aquí hay otras personas responsables de estos hechos que tienen que venir a rendirle cuentas a la justicia. Creería yo incluso que es más que una la persona que estás mencionando, pero bueno, pues ahí ya tenemos que ver cómo siguen avanzando las investigaciones de la fiscalía. Doctor Peláez, usted ha seguido muy de cerca no solamente el caso, sino que me imagino que ha tenido que compartir mucho con Diana y con la familia de Diana. Yo quiero que usted nos narre un poco no solamente la angustia que me imagino que tuvieron que vivir durante el secuestro, sino también el miedo constante que ella sigue sintiendo en este momento. La veíamos hace 8 días, ella diciendo que está intentando volver a su rutina, intentando seguir su vida normal, pero que sin duda esto marcó un precedente en su vida. Claro, Paula, es que piensa que tú estás privada de la libertad durante más de 40 horas a merced de unas terceras personas que evidentemente no conoces, que son muy agresivos, que tienen un propósito económico, que estamos envueltos en una realidad social tan difícil, de tanta inseguridad, en donde conoces unos casos tan escabrosos, tan escalofriantes, que tú evidentemente no sabes cuál va a ser tu suerte. Luego resulta que tu suerte fue buena, como le pasó, enhorabuena a Diana, porque creo yo que fue una mujer muy valiente al enfrentar estos hechos, pero eso no hace que la situación tan traumática haya cesado. Yo creo que las secuelas a nivel psicológico pues son muchas. La sensación de inseguridad, pues pienso yo que es que si la tenemos todos los ciudadanos, imagínate una persona que haya sido víctima de estos hechos tan terribles. Y creo que esto, por supuesto, que tiene todo un proceso de recuperación a nivel psicológico, con el acompañamiento profesional, por supuesto, con el acompañamiento de la familia. Eso creo que hoy en día es lo más importante. Eso y por supuesto, pues que insistimos, que comprendamos todos que esto es solo el inicio de este proceso y que tienen que venir más capturados por estos hechos. Claro, doctor, yo quiero también, digamos que un poco eh, ser muy enfáticos en el mensaje que esto no puede quedar en la impunidad, que los paseos millonarios sin duda se han venido presentando con más frecuencia, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia, unos hechos de inseguridad que viven, digamos que marcando no solamente a diferentes personas, como se ha podido evidenciar en ciertos casos en donde hay seguimientos días antes o que incluso se presentan los robos luego de salir del banco, gente que quizá no quiere pedir acompañamiento policial. Pero sin duda, también como usted lo estaba diciendo desde el principio, esto puede ser un hecho a partir del azar. Quiero que nos explique también un poco, por ejemplo, cómo es un proceso para poder, digamos, uno interponer una denuncia luego de que es víctima de un paseo millonario. Claro, mira, yo creo que este tipo de delitos que suponen la privación ilícita de la libertad, como el secuestro, pues primero son competencia del Gaula, que tienen personas especializadas en estas materias que pueden de alguna manera dar una reacción inmediata. Por eso es que evidentemente el canal institucional siempre tiene que ser lo primero, y esto pues es de competencia privativa de la Fiscalía General de la Nación, pero hay unas unidades de la criminalidad organizada que trabajan articuladamente con el Gaula. Luego, toda la ciudadanía debe saber y entender que este tipo de hechos, primero, tienen que ser denunciados de forma inmediata. Aquí no puede esperarse, mejor dicho, cada minuto que pasa es un minuto que cuenta para salvaguardar la vida de las víctimas.
Eso en primer lugar. Así que el primer paso que hay que hacer es presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, pues insisto, en acompañamiento con el Gaula. Y de ahí en adelante, pues yo creería que todas las víctimas de alguna manera están llamadas a ejercer sus propios actos investigativos. Es decir, por supuesto que esto formalmente es una labor de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación, pero lo cierto es que los ciudadanos son los que más información pueden tener, porque de alguna manera saben dónde podía estar la persona, saben cuál era su rutina, saben con quién podía estar, y todos esos datos son muy importantes. Yo creo que en esta era de la información digital, sobre todo, es muy útil circular esa información casi que de forma inmediata a través de las redes sociales para poder articular todo el trabajo desde allí, incluso pues con las mismas autoridades, porque allí se encuentran unos datos que permiten dar con el paradero pronto de los responsables, como por ejemplo lo podrás recordar en este caso. Parte de la información que se pudo conseguir a propósito de las redes sociales fueron las cámaras del sector en donde Diana aborda el taxi y en donde se puede ver por primera vez la placa del vehículo que ella aborda. Y eso es un factor pues impresionantemente importante, que en todo caso pues es muy difícil conseguir esperando que pase todo el proceso, porque pues, estos son delitos en donde hay que actuar muy, muy, muy rápido. Seguramente todos buscamos justicia pronta y es uno de los principios de la administración de justicia, pero cuando se trata de un secuestro más porque lo que está en juego es la vida misma de la persona. Doctor Peláez, yo quiero preguntarle un poco si usted tiene un poco más de detalles de los perfiles de estas personas que fueron capturadas, de estas dos recientes personas capturadas. Se dice que al parecer uno de ellos sería el jefe de esta organización criminal, pero ¿quiénes son ellos? Bueno, mira, no puedo decirte con certeza si uno de ellos es el líder o no de una organización criminal. Lo que sí puedo decirte es que, según lo que la fiscalía relató hoy en las audiencias que ustedes conocieron, eh, de alguna manera se pudo ver un actuar muy articulado entre quienes estaban en los dos vehículos taxi y, por supuesto, terceras personas que no se ven en los videos, porque esto fue un actuar premeditado. De allí que la propia fiscalía y que nosotros como representantes de víctimas dijéramos, es que esto le pudo haber pasado a cualquier persona. Entonces, no puedo decirte con certeza si estamos hablando o no del líder de una gran organización o los líderes de una gran organización. Lo que sí te puedo decir es que son dos personas que están muy articuladas a ese esquema, que no trabajan solas, que requieren la colaboración de terceras personas, que incluso no solo en el momento en donde ellos están presentes, sino en remoto están prestando su colaboración para que se pueda consumar el ilícito, por ejemplo, obteniendo los recursos. Doctor, ya para ir cerrando un poco esa entrevista, nos ha hablado usted no solamente del caso judicial de Diana, sino también un poco de su sentir, de su miedo y que en realidad digamos que ha sido una estampa con la que muchas personas se han identificado porque usted bien lo ha recalcado, esto puede pasarle a cualquier persona. No solamente en este caso está claramente un paseo millonario, sino un secuestro extorsivo y además un hurto agravado. ¿Cierto? Cuénteme un poco de esos delitos. Sí, aquí estamos hablando de un secuestro extorsivo agravado, que es lo que supone la privación ilegal de la libertad. En esta modalidad de paseo millonario, la ley contempla el paseo millonario como el secuestro extorsivo agravado, o bueno, como secuestro extorsivo y tiene un agravante por haber un sometimiento de alguna manera psicológico o moral, como te lo he venido relatando de estos hechos. Luego está el hurto calificado y agravado, en donde dependiendo de la modalidad de comisión del hurto, pues hay un hurto simple, que es simplemente el apoderamiento de una cosa que le pertenece a otra persona, pero luego la ley contempla unos calificantes que son las formas en las que se ejecuta la conducta y unos agravantes que suponen, por ejemplo, cuando el delito se comete con violencia
que haya un mayor reproche punitivamente hablando, alrededor de las personas que cometan estos hechos. Son delitos, pues por supuesto, muy graves, tienen unas penas muy altas. De hecho, apenas el año pasado la ley vino a reconocer algo de beneficios para quienes aceptaban los cargos sobre el secuestro extorsivo, porque hasta antes del 2025 esa rebaja de pena no era viable, no era permitida por la ley. Es decir, la persona podía aceptar los cargos, sí, pero no tenía derecho a una rebaja de pena, lo que habla mucho de cuál es la importancia y la relevancia que el legislador le ha dado a estas conductas en nuestro país. Porque, pues, por supuesto, a propósito del contexto conflictivo en el que nos hemos desenvuelto como sociedad durante más de 50 años. Entonces, puedo decirte eso, son 2 delitos, pues, propios de nuestra realidad social, infortunadamente, lamentablemente. Creo que cada vez tiene que haber una mayor actuación de las autoridades. De ahí la importancia de aplaudir hoy a la Fiscalía, al Gaula, de decirles que esperamos que este sea solo el inicio de la justicia para Diana, que no detengamos las actuaciones allí, porque sabemos que todavía falta gran parte de la verdad de estos hechos, y un llamado a la ciudadanía para que este tipo de casos pues sirvan como testimonio para que ello no vuelva a ocurrir. Así es, doctor. Además, como lo veíamos también hace unos minutos aquí con nuestra compañera Mayra Tenorio, pues la Fiscalía reveló detalles desconocidos hasta el momento, que fue plenamente una tortura que usted también nos contaba hacia Diana, donde le jalaron el cabello, donde estuvo expuesta también a una serie de hechos violentos por los que tuvo que pasar, y claramente eso ha desencadenado en un miedo de salir a la calle, de retomar su vida normal, que es lo que le sucedería a cualquier persona que pase por un hecho de estos. Así es que estos delitos, insisto, lo más lamentable y lo más terrible es que estos delitos reducen a la persona a un papel moneda. Es que aquí no se trata para los delincuentes de personas dignas de algo de humanidad o personas titulares de dignidad como lo somos todos, sino simplemente personas cuya vida es transable por dinero. Así es, pues es el doctor Andrés Felipe Peláez, la defensa de Diana Ospina. Pues muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Paula, muchas gracias a ustedes por esta importante labor que desarrollan para difundir estos mensajes que son verdaderamente tan importantes para que en nuestra sociedad se eviten este tipo de delitos. Así que les agradezco mucho por este espacio.